Les saludo con mucho gusto, mis amados hermanos y hermanas del grupo Edificados en la Palabra. Paz a vosotros, esperando que se encuentre usted bien en compañía de todos sus seres queridos y disfrutando, hermanos y hermanas, de las bendiciones de Dios que nos da cada día, que nos da cada mañana. Mis amados hermanos, como siempre, es un gusto y es un privilegio enorme el poder compartir con cada uno de ustedes una reflexión de nuestro Dios. Y en este mes, hermanos, algo que debe de impactar en nuestra vida, viviendo en la sabiduría de Dios. Es el eslogan que vamos a tratar en este mes. Y bueno, el tema que hoy nos compete desarrollar, hermanos, un corazón que destila sabiduría. Y bueno, este tema, hermanos, sin duda alguna, debe de traer eso a nuestro corazón, sabiduría, a nuestra mente, para que nosotros podamos practicarla día con día. Y así, hermanos, podamos cumplir con el objetivo del eslogan, viviendo en la sabiduría de Dios. Póngase cómodo, hermano, prepare su mente, prepare su Biblia, pero como siempre lo digo, prepare también su corazón para poder recibir la palabra de Dios, estos consejos que llegan hasta nuestro hogar, hasta nuestra mente, hasta las puertas de nuestro corazón, hermano. Les invito a que abran sus sagradas escrituras y analicemos el texto base que se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 15, verso 2. En la Nueva Versión Internacional vamos a leer prácticamente la mayoría de los textos que vamos a citar aquí, hermanos, van a ser con la Nueva Versión Internacional, esta que se ajusta hoy a nuestros tiempos, a nuestros días, hermanos, para que sea un poco más entendible lo que vamos a reflexionar en este día. Dice el texto base: la lengua de los sabios destila conocimiento. La boca de los necios escupe, necedades. Este es el texto base, hermanos. Y aquí, hermanos, vamos a mirar dos cosas, dos personajes. Los sabios y los necios, como le dice la Biblia. Y vamos a fijar nuestro tema, hermanos, en esta palabra. Dice, los sabios destilan conocimiento. En esta versión, hermanos, la palabra destilar, digamos que es un proceso, hermanos, poniendo como ejemplo lo que utilizan en las refinerías, hermanos. Y no solamente en eso, sino en cualquier tipo de proceso, digamos también del tequila, del alcohol, hermanos. Cuando hacen una separación de los componentes más pesados con los más ligeros. Dicho en otras palabras, hermanos, hacen una separación entre el material bueno y lo que coloquialmente se conoce como escoria, lo que está mal, lo que no le sirve al componente. De esta misma manera, hermanos, es como esta palabra, Salomón, cuando escribe estos proverbios, los enfoca, hermanos, a este hombre que al escuchar una palabra o al ver algún caso, lo que él hace, analiza primero, sintetiza lo que está viendo, escuchando o haciendo. Lo sintetiza, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Y después, hermanos, lo destila hasta que saca el mejor conocimiento de él, el mejor consejo que él puede dar.
Esto es lo que hace esta palabra de destilar, hermanos. Saca lo puro, saca lo mejor, saca lo que en verdad se necesita. Digamos que saca lo mejor de lo mejor. Y la cosa contraria, hermanos, lo que habla del necio. Y en esta parte, hermanos, dice que el necio habla cosas torpes, cosas inapropiadas. Y el necio, hermanos, es capaz de hacer que este proceso delicado, hermanos, lo hace todo a lo contrario. Y este necio, hermanos, dice palabras brutas, palabras que no ayudan en nada, al contrario, perjudican. Él no puede, hermanos, el necio no puede separar, no puede hacer una separación en lo que está viendo como lo hace el sabio. Él lo hace de diferente manera. Y por eso, hermanos, por eso cuando nosotros tenemos la oportunidad de escuchar a alguien que habla con elocuencia, con sabiduría, hermanos, que te da un buen consejo, para nosotros debe de ser un deleite, para nosotros debe de ser una alegría, hermanos, poder escucharla, un gusto poder platicar con este tipo de personas, porque nos dan consejos, nos enseñan, aprendemos también de ellos. Pero cuando nosotros escuchamos a una persona necia, hermanos, pues la verdad es de que muchas veces pues ya no nos agrada su plática, pues no nos deleitamos en su plática, se nos es fastidioso esta parte para nosotros, hermanos. Y por eso es que este tema, hermanos, este tema es de suma importancia para cada uno de nosotros. Porque de aquí, hermanos, vamos a extraer la sabiduría que Dios quiere para nosotros y poderla aplicar a nuestra vida. Y esta parte, hermanos, de sabiduría, fíjese que es un tema muy importante. Dios cada día, hermanos, nos muestra cosas tan importantes. Y a través de este tema me doy cuenta, hermanos, que hay mucho que aprender. Que hay mucho que mirar, hermanos, hay muchas cosas que estamos haciendo mal y que es necesario cambiar, hermanos. Es algo que nosotros debemos de cambiar. Cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de analizar las cosas, nuestra manera, hermanos, de poder dar un consejo a alguien, porque recuerde lo que dice Pablo, que nosotros somos cartas abiertas a todo aquel que nos ve, que nos lee, que nos oye. Entonces nuestras vidas son esas, hermanos, y por eso lo importante de esta reflexión, hermanos. Y bueno, pues muchos aquí, hermanos, quizás muchos podamos sentirnos con inteligencia, pero pocos tenemos la sabiduría. Pocos podemos reconocer que nos hace falta sabiduría de Dios para poder confrontar problemas, ya sea en la casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, donde quiera que nos encontremos, inclusive dentro de la iglesia, porque a veces no sabemos confrontar esos problemas, hermanos, y lejos de solucionarlos, hacemos problemas grandes. Por eso es importante reconocer, hermanos, reconocer cuando nosotros nos hace falta esa sabiduría de Dios. Podemos tener el conocimiento, la inteligencia, pero si no tenemos la sabiduría de Dios, estamos reprobados en ese aspecto. Por eso esta parte, hermanos, es importante. Y aquí, hermanos, es necesario que nosotros podamos marcar esta diferencia de qué es una persona sabia y qué es una persona inteligente. Debemos de saber diferenciar estas partes. ¿Por qué? Porque quizás muchas veces nos podemos confundir y podemos decir, mira, esa persona es sabia o esa persona es inteligente, cuando es todo lo contrario. La inteligencia, hermanos, se refiere a la habilidad, hermanos, de aprender, de comprender y de poder aplicar conocimientos, hermanos. Eso es la inteligencia.
Mientras que la sabiduría, hermanos, se refiere a la capacidad de utilizar ese conocimiento que usted tiene de manera efectiva. ¿Para qué? Pues para poder tomar decisiones acertadas y poder actuar en empatía y comprensión hacia las personas, hacia los que nos rodean, hermanos. Los inteligentes, hermanos, adquieren y aplican conocimientos bastante rápidos. Por eso cuando una persona lee un libro, hermanos, sintetiza muy rápido. Eso es una persona inteligente, lo hace todo muy rápido. Y ellos, hermanos, se basan mucho a la analítica y a la estadística. Y claro, también se dejan llevar por la lógica, pues son personas inteligentes. Mientras que los sabios, hermanos, tardan más, hermanos, para saber y para poder aplicar el conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos profundizan lo que están viendo, lo que están escuchando. Lo profundizan más, hermanos. ¿Para qué? Para que ellos lo puedan entender y empiezan a hacer una serie de respuestas en su mente. ¿Por qué? Porque combinan todas las posibilidades con el fin, hermanos, de dar una respuesta que sea, hermanos, favorable para todos, que no perjudique, que sea favorable. Y la Biblia, hermanos, la Biblia habla de esta sabiduría, y esta sabiduría, hermanos, es un don de Dios. Y solamente, hermanos, solamente proviene ¿de quién? De Dios. A lo largo de esta semana, hermanos, hemos estado escuchando estos temas. Y vamos a recordar, hermanos, lo que dice el libro de Santiago. El libro de Santiago, hermanos, esta carta nos indica y nos da un consejo cuando nos dice, y todo aquel que quiera sabiduría, dice, pídasela a Dios porque Dios le va a entregar y no le va a reprochar nada. Pero eso sí, cuando usted pida sabiduría, no dude, porque recuerde que entre más sabiduría tengamos, más responsabilidad llevamos sobre nuestros hombros, porque dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Así que nosotros, entre más sabios seamos, más responsabilidad tenemos, hermanos. Y esto es sumamente importante. Y el libro que estamos analizando, hermanos, en este mes, es el libro de los proverbios. Estos proverbios, dichos, consejos, hermanos, que escribió Salomón. Y habla mucho, hermanos, de esta sabiduría. Por ejemplo, citamos Proverbios capítulo 8. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 8, versos 11. Dice 8:11. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le compara. Imagínense, vale más la sabiduría que las joyas preciosas, y todo lo demás no se compara. Ahora fíjese lo que dice en Proverbios 16, versos 16 y 17. Dice de la siguiente manera: más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. El camino del hombre recto evita el mal. El que quiere salvar su vida se fija por dónde va. Estos proverbios, hermanos, estos consejos nos ayudan a ver, hermanos, que la sabiduría es mejor que el oro. Y que la sabiduría, hermanos, no se puede comprar con dinero. Al contrario, hermanos, la sabiduría viene, como lo vimos hace un momento, porque es don de Dios. Y si usted es humilde, podría adquirir esa sabiduría. Entonces aquí, hermanos, podemos mirar una diferencia entre un hombre inteligente y un hombre sabio, hermanos. Una persona inteligente, como ya lo vimos, pues es capaz de pensar de manera lógica y poder resolver problemas, hermanos. Pero los resuelve a través de su inteligencia, hermanos. Puede mirar
cosas, hermanos, pero pues hasta ahí queda. En cambio, una persona sabia, hermanos, pues ahora sí que aquí se basa su discernimiento y al juicio que él pone. Se adquiere, hermanos, a través de la experiencia y a través del aprendizaje. Y la sabiduría, hermanos, pues a veces no se puede medir de una manera objetiva. Y a veces, hermanos, se considera, hermanos, esta sabiduría, que solamente algunos hombres la tienen, hermanos, una de las cualidades más preciosas y más valiosas para el ser humano. Por eso el proverbio, hermano, que acabamos de leer, decía eso, que la sabiduría vale más que el oro y más que la plata. Entonces, hermanos, la inteligencia es el potencial para la sabiduría. Eso es lo que va enlazado también. Pero también, hermanos, la sabiduría requiere experiencia para practicarla y empecemos a alcanzar esta sabiduría. Y bueno, esto es lo que nosotros podemos mirar a través de lo que nosotros podemos hacer diferencia entre sabiduría e inteligencia. La sabiduría, hermanos, es una cualidad, hermanos, es una capacidad de discernir entre el buen juicio. Y hablando de juicio, hermanos, viene a mi mente, hablando de Salomón, hermanos. Esto lo podemos nosotros encontrar en primer libro de Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versos 16 al 28. Pero antes, hermanos, antes de que yo les parafrasee un poquito esta parte, un gobernante sabio, recordarán. Recordemos que Salomón, hermanos, en el verso 3, en el capítulo 3, Salomón pide sabiduría a Dios. Dice en el verso 3, hermanos, dice: en el verso 7, perdón. Dice en el verso 8: sin embargo, aquí tienes un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Fíjense lo que dice aquí el rey Salomón. ¿Qué es lo que le pide a Dios? Le pide sabiduría en el verso 8 y verso 9. Ahora bien, quería yo hacer énfasis, hermanos, en el verso 16 y verso 28. ¿Por qué? Porque aquí es donde miramos, hermanos, al buen gobernante, a un gobernador sabio que le había pedido la sabiduría de Dios para poder hacer juicios, hermanos, un buen juicio, que puede utilizar, hermanos, decisiones correctas y siempre y cuando, hermanos, no perjudique a los demás, siempre y cuando, hermanos, haga un juicio recto. Y aquí recordamos, hermanos, cómo se le acercan dos señoras diciendo que una de ellas ya se le había muerto a su hijo mientras ellas dormían. Entonces, en eso el rey Salomón tiene que tomar una decisión para ver quién es la madre del hijo que está vivo. Y lo que él hace, o lo que él decide, dice a sus guardias que tomen una espada y partan al niño en dos para que cada quien se quede con la mitad del niño. Esto es lo que el rey Salomón decidió. Y usted dirá, bueno, ¿dónde está la sabiduría entonces? Bueno, la sabiduría estaba, hermanos, en que una de ellas iba a decir que no. ¿Quién? Pues la madre, la que en verdad era la madre del hijo. Salomón sabía, hermanos, que uno como padre no puede dejar morir a sus hijos. Así que va a hacer todo lo posible para que su hijo viva. Salomón hace un buen juicio
Y por este juicio, hermanos, todo el pueblo, todo el reinado, entiende que es un gobierno sabio el que tiene Salomón. Y su sabiduría, hermanos, no solamente abarcaba su reino, sino que traspasó fronteras, dado que fue conocido por muchos reinos vecinos de ahí, hermanos. Ahora, enfocándonos un poquito más, hermanos, a los hombres sabios, hermanos, dice el libro de Proverbios, hermanos, regresamos al libro de Proverbios, capítulo 15, verso 2, dice de la siguiente manera: la lengua de los sabios destila conocimiento, la boca de los necios escupe necedades. Este sabio, hermanos, adorna las palabras, adorna el objetivo del cual está viendo. Y los necios, hermanos, los necios hablan cosas malas. Pero ¿de dónde sale todo eso? Si recordamos Mateo capítulo 15, verso 8, dice: pero todo lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Qué es esto, hermanos? Nuestras palabras, hermanos, nuestras palabras tienen un gran impacto hacia las personas que nos escuchan. Y a través de estas palabras, hermanos, ellos tienen un juicio o una percepción de nuestra vida. Así que nosotros, hermanos, debemos de pensar lo que vamos a decir. En una ocasión alguien me dijo, hermanos, es que yo lo que pienso lo digo. O sea que no discierne antes de, sino que lo que se le vino a la mente lo dice. Y yo le comentaba, y si antes de hablar usted piensa y piensa bien lo que va a decir, quizás a veces no vamos a afectar de manera directa a la persona, sino que vamos a tener cuidado con lo que nosotros decimos. Por eso hay un dicho que dice: piensa antes de hablar. Y es algo muy similar a lo que los proverbios de Salomón dicen. La persona sabia, hermanos, no solamente habla por hablar, sino que escoge sus palabras antes de que él converse con la persona. El sabio, hermanos, trata de agregarle ese valor importante entre valor y conocimiento, y dice todo lo correcto a fin de que pueda ayudar. Pero el necio no, hermanos. El necio solamente habla por hablar, y dice muchas veces que muchas veces, hermanos, cuando usted va a pedir un consejo, usted ya sabe a quién se lo va a pedir, usted sabe quién se lo va a dar. No lo que quiere escuchar, hermanos. No lo que a usted le agrada escuchar, sino que los sabios consejos, porque muchos pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, si usted quiere un consejo en el matrimonio, tiene un problema en su matrimonio, y usted se va con un amigo que quizás es borracho, que quizás no comprende la situación, el consejo que usted le va a dar es: pues deja a tu esposa, si tienes problemas deja a tu esposa y listo, divórciate, ¿no? En cambio, un consejo sabio, quien te lo pueda dar, te puede decir: bueno, lucha, persevera, habla con tu esposa, hablen, a fin de que lleguen a ustedes a un mismo bien en común. Entonces aquí vemos nosotros la gran diferencia, hermanos, entre un buen y un mal consejo, hermanos. Pero todo esto, hermanos, todo esto, si nosotros lo miramos de esta manera, el necio dice cualquier cosa que se le viene a la mente. Lo primero que se le viene a la mente, te lo dice. Así sea relevante o no, así te ayude o no, el necio te lo va a decir. Y en el libro del predicador, hermanos, en Eclesiastés, tanto en Eclesiastés como en el libro de los Proverbios, hermanos, nosotros vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a mirar
muchas reflexiones, muchos consejos muy sabios que nosotros debemos de ver. Y el rey Salomón, hermanos, hablando del libro de Eclesiastés, el rey Salomón dijo que todo lo que hacemos acá tiene su hora, tiene su momento, tiene su tiempo. Recordará este capítulo, todo en la tierra tiene su tiempo. Así que también nosotros estamos mirando cuál es ese tiempo de hablar y ese tiempo de callar, hermanos. ¿Por qué? Respóndase usted esta pregunta. ¿Cuántas ocasiones, hermanos, no hemos lamentado nosotros, no nos hemos lamentado por haber dicho algo, que no lo tuvimos que haber dicho en ese momento? A veces nosotros, pues, lo decimos al instante, hermanos, y después decimos, híjole, no tenía por qué decirlo, o por qué lo dije, o por qué se lo dije a esta persona. No era el momento, no era el tiempo. Por eso el libro de Eclesiastés también nos maneja en estos tiempos. Y es algo, hermanos, que a todos nosotros, hermanos, a veces hemos dicho cosas inoportunas y fueras de tiempo. Y la sabiduría, hermanos, también consiste en eso. Cuando usted es una persona sabia, hermanos, sabe cuándo hacerlo, cuándo decirlo y cuándo no. Cuándo podemos nosotros controlar a veces nuestra lengua, porque a través de ello, pues nosotros, como dice la carta del apóstol Santiago, nuestra lengua enciende fuegos, enciende montes, hace desastres, hermanos. Por eso nosotros debemos de pedir la sabiduría de Dios para poder nosotros ser oportunos en hablar y también poder identificar, hermanos, cuándo es el tiempo de callar. Es más, hermanos, generalmente, hermanos, es mejor a veces callar, hermanos. ¿Cuándo? Pues cuando estamos viendo alguna situación. Y en el libro, hermanos, mire, en el libro de los Proverbios, capítulo 17, viene algo importante para nosotros. Verso 27 y 28 dice de la siguiente manera: el que es entendido, dice, refrena sus palabras, y el que es prudente controla sus impulsos. ¿Cuándo sí hablar y cuándo no? ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos, hermanos, cuando estamos enojados, podemos decir muchas cosas. Por eso debemos de ser prudentes. Y fíjese lo que dice el verso 28. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Imaginémonos. Hay un tiempo también de callar, y en ese momento también nos consideramos como personas sabias. Lucas, hermanos, Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, hermanos. ¿De dónde? De nuestro corazón. De ahí saca lo bueno, hermanos. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y ahí es el tiempo, hermanos. El tiempo en que nosotros podemos hablar, podemos decir. ¿Y qué podemos decir? Proverbios capítulo 10, verso 32 nos dice: los labios del justo destilan bondad, de la boca del malvado brota perversidad. Así que cuando nosotros hablemos, hermanos, recuerden que cuando nosotros hablamos, esta palabra que nosotros vamos a sacar de nuestra boca, esta palabra construye, pero recuerde que también destruye, hermanos. Y también debemos hablar, hermanos, cuando se nos solicite nuestra ayuda. Cuando alguien venga hacia nosotros, podemos tomar estas palabras sabias y poder compartir con aquel que lo necesita. Recordemos que dentro de este gran ministerio de Dios, hermanos, podemos mirar muchos consejeros matrimoniales, consejeros de niños, nuestros buenos pastores que nos guían, que nos instruyen, hermanos. Hay varios hermanos que trabajan en estas consejerías. Usted identifíquelos, hermanos. De hecho, también ellos ofrecen esta ayuda, hermanos, para poder solucionar cualquier tipo de problemas, hermanos, que nosotros podamos tener dentro de nuestra vida.
Porque problemas nunca van a faltar, pero soluciones tampoco, hermanos. Y a través de la Biblia nosotros podemos tomar estos sabios consejos. ¿Para qué? Para llevar un buen matrimonio, una buena familia, un buen ministerio, hermanos, dentro de la iglesia de Dios y un buen trabajo que desarrollamos en nuestras actividades seculares, hermanos. Y bueno, algunos consejos que nosotros debemos de tomar, que nos da Dios a través de su escritura, a través de la palabra, hermanos. Fíjense lo que dice. Le invito a que vaya usted rápidamente al libro de Colosenses, hermanos. Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6, pero de igual manera en la Nueva Versión Internacional. Dice Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6, dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán responder a cada uno. Que su conversación siempre sea amena y de buen gusto. Como lo mirábamos hace un momento, hermanos. Cuando usted se encuentra este tipo de personas, hermanos, no la desaproveche. Platique con ella, aprenda de ella. Porque de ahí, hermanos, usted va a aprender muchas cosas. Usted va a caer bien en esa parte. Ahora fíjese lo que nos dice, también un consejo que podemos tomar, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 33. Pero en esta sí, en la Reina Valera 1960, hermanos, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto es lo que nosotros debemos de evitar. No sé si usted ha escuchado, hermanos, algo que muchas veces dicen: de 100 palabras que yo digo, 90 son groserías y las otras 10, pues bueno, pues ahí se van, ¿no? Esto es lo que nosotros debemos de evitar las groserías, las majaderías, evitar las malas palabras, los dobles sentidos, hermanos. Hablar con discernimiento, hermanos, hablar con sabiduría. Esto es lo que va a beneficiar a nuestra sociedad, a nuestra iglesia, a nuestra familia. Porque muchas veces, hermanos, debemos de cambiar toda nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir, de pensar, porque a veces no se nos quita, hermanos, las majaderías, las groserías, el de estar diciendo groserías dentro de nuestro trabajo, hermanos. Dice estas palabras: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El estar platicando con personas groseras se nos pega. Pero si nosotros, hermanos, platicamos de una manera diferente, se nota y se ve, hermanos. Efesios capítulo 5, verso 15, hermanos, dice de la siguiente manera, y es un consejo que Dios nos está dando, hermanos. Efesios capítulo 5, verso 15, dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Eso es lo que debemos de cuidar, hermanos. No debemos de vivir, hermanos, como necios, sino que debemos de vivir como sabios para poder ayudar, hermanos, a todos aquellos que nos acerquen. Inclusive de ahí mira a nuestros hijos, cómo es que nosotros podemos conversar con las personas y podemos tener una conversación amena, una conversación alegre en esta parte, hermanos. Y por último, hermanos, quiero terminar con el libro de los Salmos, capítulo 19, verso 14, hermanos. Libro de los Salmos 19, 14, que dice de la siguiente manera. En la Reina Valera 1960 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová,
roca mía y redentor, redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca, sean sabios, sean agradables para todos. Ese es el consejo que hoy nosotros debemos de tomar y debemos de llevar. Por eso esta reflexión, hermanos, nos muestra, nos enseña y nos deja al descubierto que tenemos muchas cosas que mejorar. Si usted, hermanos, ya es una persona que a diario se le acercan para recibir, para que usted dé consejos, lo felicito. Siga adelante. Pero si nosotros somos personas que aún no se nos acercan para dar consejos y cuando los damos consejos malos, pues ojo ahí. Esta reflexión es para cada uno de nosotros, para que la llevemos en nuestro corazón y para que la compartamos, hermanos, para poder, así como Dios es el gran arquitecto, sea el arquitecto de nuestra vida y vayamos mejorando nuestra forma de hablar, de pensar, de dirigirnos hacia los demás. Mis amados hermanos, fue un gusto, un privilegio poder compartir esta breve reflexión con cada uno de ustedes y yo, hermanos, que Dios tocará el corazón de cada uno de nosotros para seguir fortaleciendo nuestra vida y cambiarla hasta que lleguemos a ser como nuestro Señor Jesucristo, a un varón recto y perfecto delante de los ojos de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, para concluir. Amantísimo y buen Dios, Señor Todopoderoso, hoy te damos las gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por estos momentos de reflexión, estos momentos, Señor, donde nosotros podemos mirar cuánta necesidad tenemos de ti, de tu palabra, cuánta necesidad tenemos de cambiar cada una de nuestras formas de vivir, como dice tu palabra, sabiamente y no como necios, no como el mundo, sino que ser diferentes. Por eso tú nos has llamado a ser diferentes a ellos, pero que también de ellos puedan a través de nuestras vidas cambiar, ver ese cambio que tú has hecho en nosotros. Gracias, bendito Dios, derrama de tu Espíritu Santo, Señor, a todos aquellos que nos escuchan y que tú seas con ellos, que tú sanes esos corazones que hoy quizás están enfermos, quizás tengan alguna debilidad, quizás tengan una tristeza, que tú llenes ese vacío que ellos tienen, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, bendícela, Señor, y que sea, bendito Padre, esta palabra, que sea, Señor, una guía para todos aquellos que tienen ese deseo de escucharte, ese deseo de alabarte, Señor, a través de sus actos. Muchas gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, nuestro único y suficiente Salvador. Sea la honra, la gloria juntamente contigo, Señor. Amén y amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos, el Señor los bendiga.